Buenos días chicos, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ver estudios sociales y sí, Andy, discúlpame, no te había visto, es Roberto el que falta. Hoy vamos a ver el último tema del quinto bloque, un tema bastante interesante, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el Imperio Romano, porque vamos a hablar del surgimiento del cristianismo, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros somos católicos? ¿Cómo es que nosotros somos cristianos? ¿Dónde se formó esta religión? ¿Sí? ¿Y cómo es que dejamos de creer en estos dioses, de ser politeístas, de creer en el sol, en la luna, en todos, ¿sí? Y empezamos todos a creer en Cristo, ¿sí? El catolicismo, el cristianismo es la iglesia, es la religión con más adeptos que hay, ¿sí? Luego vienen los musulmanes, ¿sí? Pero generalmente todas estas religiones caen en Jesús. Entonces vamos a ver cómo surgió esto. Como hemos estado hablando del Imperio Romano, ¿sí? Romano 50 en Italia, y vimos cómo Roma empezó en el imperio a conquistar ciudades. Todas las ciudades que ellos conquistaban les imponían sus culturas, ¿sí? Su dialecto, que hablaban latín, o en algunos lugares pues seguían hablando persa antiguo, ¿sí? Y que adoraran a sus dioses. O en otros lugares fueron más liberales, porque ellos eran más liberales que los griegos, y les daban riendas sueltas para cada quien creyera en lo que ellos quisieran. Pero más adelante el Imperio Romano estaba a punto de caer, sí, estaba en una crisis, en el medio de una crisis, y parte de la crisis fue por el motivo religioso. Por eso es que ellos se sientan y toman la decisión de crear una religión, ¿sí? Que sea universal para unir a los pueblos, para que los pueblos se relajaran un poco y con fundamentos en algunos sentidos de sus dioses paganos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito aquí. Dice en la página 154, por favor, busquen su libro de estudios sociales y ubíquense en la página 154. Cuando estén ahí me avisan, por favor. Ya estoy en esa página, profe. Ya, perfecto. Entonces, en la página 154 nos invitan, ¿sí? A observar unos símbolos. Dice, observa los símbolos, luego encierra en un círculo al que lo relaciones con el cristianismo. Finalmente, elige dos de ellos y responde, ¿qué significan o qué representan? Entonces, van a ustedes a ver estos símbolos que hay, ¿sí? Y van a encerrar dos que ustedes los relacionen con el cristianismo. Y después vamos a ver, de acuerdo a lo que ustedes escogieron, qué significa, ¿ok? Profe, ¿me puede repetir la página, por favor? La página es la 154. Ya, profe, gracias. Profe, ¿qué página es? ¿Puede repetir, por favor? La página 154. Hay ahí 12 símbolos. Encierren dos que ustedes crean que está relacionado con el cristianismo. Cuando terminen, me avisan, por favor.
ver, Gómez, ¿qué símbolo escogiste? Encontré una cruz que significa que Jesús murió en esa cruz. Muy bien. ¿Y el otro símbolo que escogiste? ¿No elegiste otro? Tenían que escoger dos. No encuentro todavía, profe. Ok, Andy. ¿Cuáles escogiste, Andy? Andy, tienes el micrófono dañado, ¿verdad? Vamos con Alejo. Alejo, mi amor, ¿cuáles escogiste? La cruz y la luna. Profe. La cruz y la luna. La cruz y la luna, profe. Ajá, ¿qué significa la cruz y qué significa la luna? La cruz donde murió Jesús Ujú. y la luna, bueno, eso sí no sé. Ya sí sé, profe, Ajá, ¿qué significa la luna, Dome? que representa la religión. Obvio, todo esto representa la religión, pero ¿cuál religión sería la de la luna? La que está en la luna con esa estrella nos representa a la religión musulmana, ¿sí? El Islam, los que creen en Alá, ¿sí? Entonces, pues como vemos, no representa ese al cristianismo. Entonces, el que representa el cristianismo, como todos sabemos, es la cruz, ¿sí? La palmerita que está, es la cruz. Otra que representa al cristianismo es la cruz, ¿sí? La antepenúltima, la penúltima, perdón, es una cruz pero con los bordes más anchos. Esta cruz significa la cruz de las Santas Cruzadas, ¿sí? Cuando fue la iglesia cristiana, siglos después, empezaron a imponer este cristianismo a la fuerza. Fueron Santas Cruzadas porque fueron unos soldados vestidos con estas cruces y pues hacían guerras en nombre de Jesús, supuestamente para traer más adeptos, para recolectar las reliquias de Jesús, ahí van los templarios también. Entonces, estos son los dos símbolos, ¿sí? Que representan el cristianismo. Los demás ya vimos que el símbolo del yin yang, ¿sí? El taoísmo, esto es chino, el de la estrella del musulmán, la estrella de 6 puntas que está al lado de la cruz, esta es la estrella de David. Esto en cambio representa a los judíos, ¿sí? A los judíos. Los judíos, hay dos tipos de judíos, los judíos que creen en Jesús y los que no creen, ¿ok? Y están más símbolos chinos, símbolos hindús, ¿sí? Y bueno, estos son los, hay la cruz que está en el último, de último lugar como con unos cepillitos en las puntas. Esto en cambio es un símbolo vikingo, ¿ok? Los vikingos también creían en otros dioses, en dioses pues diferentes a los griegos. Eran dioses, su religión era bastante sanguinaria porque también daban ofrendas, ¿sí? Entonces, ya terminando con esto, vamos a sentarnos en el tema. Nacimiento de la religión monoteísta. ¿Cuándo y cómo nació el cristianismo? ¿Sí? Entonces, para ello, Alejandro me va a ayudar a leer, por favor, nacimiento de la religión monoteísta. Yo, profe. Sí, mi amor, usted. Ya. La tolerancia religiosa practicada en el Imperio Romano dio paso a la proclamación de creencias a lo largo de los términos conquistados. En Judea nació el cristianismo y sus orígenes datan de la Roma gobernada por el emperador Augusto. En el momento que nació Jesús de Nazaret, en la aldea de Belén, el nacimiento de Jesús marcó el inicio de la era cristiana. Cuando surgió el cristianismo, se pensó que se trataba de una secta judía más, pues había varias de ellas en el territorio.
Los judíos de ese entonces eran conocidos como grandes rebeldes políticos. Por esta razón, no se miraba con indiferencia, sino más bien con temor a cualquier tipo de acción que proviniera de los habitantes de Judea. Poco a poco, los movimientos cristianos ganaron adeptos judíos y quedó claro que se trataba de una nueva religión. La rápida difusión fue favorecida por las profundas desigualdades sociales del imperio y tuvo especial acogida entre los pobres. Entonces estamos viendo la era cristiana surgió con Jesús, ¿sí? Recordemos que cuando nació Jesús, ¿sí? Estaba el Imperio Romano abarcando todo ese territorio de Israel. Entonces nace Jesús bajo el Imperio de Roma. Obviamente en Roma estaban los romanos con su religión y estaban los judíos con su religión que creen en el mismo Dios, pero bueno, basado en la Biblia, en el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia. Entonces nace Jesús, es el Mesías, mucha gente cree en él hace milagros, pero lastimosamente la misma gente lo mata. Al morir Jesús, él ya tenía muchos discípulos. Y estos discípulos empiezan a reunirse en el nombre de Jesús para hablar de él, de todas las enseñanzas que le dejó. Y estas reuniones empezaron a crecer y a crecer de tamaño. Empezó a multiplicarse tanto las personas que creían en Jesús que los romanos ya empezaron a preocuparse porque estaba surgiendo y tenían miedo a un levantamiento. ¿Ok? Entonces, había muchos adeptos a Jesús porque primero había una profecía de que venía nuestro Mesías, que los judíos lo estaban proclamando desde hace años que venía un Mesías, y segundo, porque las enseñanzas de Jesús era totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Sí, estaban acostumbrados a escuchar leyes y leyes, pero vino Jesús a hablarnos del amor con unas leyes que nos impactaron, ¿sí? Ama a tu prójimo, da hospedaje, da comida. Si alguien te pide algo pesado, dale el doble. Tenemos que arrepentirnos del pecado para poder ir al cielo. Todas estas enseñanzas que nos dio Jesús. Entonces, esto empezaron a llegar adeptos que son personas que están de acuerdo con una idea y se unen a ella. Entonces, sobre todo eran personas pobres porque tenían esperanza de que Dios también se acordaba de ellos. ¿Ok? Entonces, los pilares fundamentales de la doctrina cristiana. Obviamente para ese entonces no se llamaban cristianos las personas, ¿sí? Solamente, bueno, creemos en Jesús. El término cristiano y más adelante el término católico lo impondría Roma, los romanos. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales del cristianismo, del que cree en Jesús? Primero, monoteísta, cree en un solo Dios. A diferencia de la mayoría de las religiones existentes hasta el momento, el cristianismo promulgaba la existencia de un solo Dios. Universalidad de Dios, es el mismo Dios para todos los seres humanos que son hijos y por ende hermanos entre sí. Tenemos un Padre y por eso es que todos somos hermanos. Amor como base de la religión. El amor infinito de Dios hacia sus hijos, en estos hacia Él y el amor entre uno y otro. El Evangelio de Jesús es amor. Dios nos ama, Jesús nos ama, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es una religión de amor, no como otras religiones, por ejemplo, la religión musulmana, que te habla de perseguir y perseguir y matar al que no cree igual que tú, ¿sí? Entonces, el cristianismo en el imperio. En vista de la gran acogida que tuvo el cristianismo, este se enfrentó a una resistencia enérgica, ya que los romanos lo vieron como un peligro para su estabilidad, entre otras cosas, dado que los cristianos se negaron a rendir culto al emperador. El emperador era visto como un semidios y pues esta gente ya se negaba porque sabían que era inhumano. El mensaje cristiano atraía poderosamente a los sectores desfavorecidos, pero también fue bien acogido por algunos aristócratas exigentes de dinero. Su aceptación reflejaba el rechazo a una sociedad cada vez más
corroída por la corrupción, la injusticia y la miseria. Para los esclavos, los trabajadores libres, los campesinos y los pobres en general representaban la promesa de alcanzar una vida mejor, aunque sea en la eternidad. ¿Sí? Hay esperanza para nosotros, aunque vivamos tribulados por todas las cosas que nos pasan. Tenemos la esperanza de que si nosotros somos buenos hijos de Dios, creemos en Él y nos alejamos del pecado, tenemos una mejor vida después de muerte, ¿sí? Cuando estemos con Dios. Viviremos en el paraíso y estaremos con Él. Entonces, esto reconforta a todos. ¿Y a quién nos reconforta? Saber que hay un lugar que de verdad hay paz, hay amor, no hay guerra, no hay violencia. Se acusó a los cristianos de brujería, infanticidio, es decir, que mataban niños, incesto, que estaban teniendo relaciones sexuales entre familias, entre otros delitos, y se decretó su persecución. Entonces, para poder perseguir la iglesia cristiana, los romanos dijeron esto, inventaron que ellos eran brujos, que mataban niños, entonces era un buen alegato para poderlos perseguir. Cuando ocurrió el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, se los vio como responsables y empezó la primera de las más grandes persecuciones, un buen incendio en Roma. Y pues los romanos culparon a los judíos, a los cristianos. A inicios del siglo II, es decir, 200 años después de Cristo, que murió Cristo, Trajano fue más blando y ordenó que solo se castigara a aquellos que no hicieran sacrificios a los dioses oficiales del imperio. Es decir, iban a perseguir a aquellos que no adoraban a sus dioses. Tras un periodo de relativa tranquilidad, en la segunda mitad del siglo III empezó una nueva etapa de persecuciones bajo el gobierno de Diocleciano. En esta etapa surgieron numerosos mártires, lo que originó una fuerte solidaridad entre los cristianos y la simpatía de los romanos con este culto. En el año 313, el emperador Constantino concedió a los cristianos la libertad de culto. En este siglo, en el año 300, chicos, donde hubo más persecuciones a los cristianos, los mataban. Por ejemplo, en Roma llevaban a los judíos y los ponían en el centro del Coliseo, ¿sí? Y soltaban leones para que se los comieran vivos, soltaban gladiadores, soltaban cualquier tipo de bestia. Mataban a los cristianos de una manera muy fea solo por creer en Dios. Y aquí es donde nosotros vemos los primeros mártires, ¿sí? Mártires, una persona que es mártir, significa que muere por sus creencias. Y ellos murieron creyendo en Dios y nunca lo negaron. Murieron y fallecieron, pero en el cielo tienen un lugar muy especial por ser tan valientes, ¿ok? Entonces tuvieron que pasar 3 siglos, pasar por esta persecución para que por fin viniera Constantino, un emperador, y por fin les dejara el libre culto a los cristianos. Porque en vez de ellos pensando que persiguiendo se iba a dividir la iglesia, más bien la fortaleció, se unieron más en oración, ¿sí? Y se hicieron más fuertes. Entonces, más bien crecían más los cristianos. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban que iba a pasar. El cristianismo y la civilización occidental. Durante la Edad Media todos los reinos funcionaban de manera independiente. El territorio carecía de límites definitivos y respondían a una gran diversidad geográfica y cultural. En medio de la enorme división que se vivía en la época, la Iglesia pasó a ocupar un papel preponderante, brindó cohesión y consolidó una cultura unitaria para los territorios de América y de Europa medieval. Ya se declara la Iglesia Católica como universal, vinieron los romanos, la declararon como una iglesia de todos, parte de sus cultos a otros dioses la insertaron en la Iglesia Católica, le cambiaron los nombres, pero mantuvieron las mismas fechas, ¿sí? Por ejemplo, los 25 de diciembre había una adoración a un dios que no recuerdo cómo se llama. Entonces, dejaron la misma adoración, pero cambiaron el día, ¿sí? Y lo pusieron como un día cristiano, que ahora nosotros lo conocemos nosotros lo celebramos como el nacimiento de Jesús. Pero al principio, esto tuvo un principio pagano. Nosotros sabemos por la historia que Jesús nos nació el 25 de diciembre. Es una fecha que se ha tomado para todos conmemorar su nacimiento.
pero no está escrito y no se sabe con veracidad cuándo nació. Es más, se piensa que fue por los primeros meses del año, por marzo, ¿ok? Entonces, fueron varias fechas, así que fueron usadas y les pusieron nombre de santos. Pero con el tiempo, sí, de la Iglesia Católica, que cometió muchos errores como la persecución, sí, con las cruzadas, hubo el tiempo de la Inquisición en la Edad Media, donde la Edad de los Reyes, sí, de todos estos reyes, pues en 1600, a partir del año 1000, ellos empezaron a perseguir también a las personas, porque de la Iglesia Católica, del cristianismo, vino un nuevo movimiento, que él fue el movimiento cristiano, ¿cómo se llama? Otro movimiento cristiano que también creía en Cristo, pero no con estos ritos católicos que habían creado los romanos. Entonces, esto no le gustó a la Iglesia Católica y empezaron a perseguirlos, los protestantes, ajá. Empezaron a perseguirlos y le acusaban igual de que eran brujos. Y entonces en esta Inquisición también hubo una ola de mártires por la misma iglesia. Los llevaban a la horca o los quemaban en la hoguera o les hacían mutilaciones, cosas muy fuertes, ¿ok? Pero para este entonces, para ya el año 1000, del 1000 al 1800, ya había reyes en todo el mundo ya declarados católicos, ¿sí? Ya toda esta, los vikingos, los de Europa del Norte, todos estos ya se convirtieron al catolicismo. Y estaban ahora bajo el mando del papado, del papa, en Roma. Al frente de la Iglesia Católica se encontraba el Papa, quien era el obispo de Roma. Luego estaban los obispos, quienes tenían su sede en alguna ciudad y estaban a cargo de una diócesis. Y por último estaban las parroquias, donde los fieles iban a rezar. La organización de la Iglesia fue tomada de la organización del Imperio Romano. Como es la Iglesia, pues está fundamentada por escalones, por jerarquías, así el Imperio Romano, ¿sí? La iglesia fue evolucionando. Antes, por ejemplo, en las misas, los curas daban las misas de espalda y en latín. Nadie entendía. Estaba prohibido tener Biblia, no habían Biblias. Sí, entonces la gente iba a misa sin entender nada y sin saber realmente lo que nos había dicho Jesús. Al pasar el tiempo, por fin empezaron a dejar que las personas tuviesen Biblias, empezaron a escribir Biblias y estamos en la actualidad que ya todos podemos tener Biblia, ya podemos leer nosotros la Biblia, no necesitamos que nadie nos las lea y podemos entender realmente lo que dijo Jesús, ¿ok? Entonces eso fue un proceso, imagínense, ya han pasado 2020 años y en estos 2000 años cómo ha cambiado bastante la religión, pero siempre con estos fundamentos. Hay un Dios único, hay un Dios universal y es un Dios de amor. Tras el dictamen del emperador Constantino se fortaleció la organización eclesiástica cristiana y aquí hay un párrafo interesante de las catatumbas. El cristianismo fue prohibido ya que se le considera subversivo. En los primeros tiempos surgieron las catacumbas, cementerios subterráneos construidos en los extramuros de la ciudad y provistos de entradas secretas. Como la ley romana consideraba inviolables los cementerios, con el tiempo las catacumbas se convirtieron en lugares de reunión de los primeros cristianos. Excavadas en las rocas catacumbas son un símbolo de martirio y en la fe de los primeros cristianos, ¿sí? Empezaron a crearse estas catacumbas para ellos poder hablar de Jesús y reunirse. Tenían que hacerlo de manera súper escondida. Imagínense a dónde fueron a parar para poder hablar de Jesús. ¿Ok? ¿Entendido el tema hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna acotación? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Está todo claro entonces? Entonces, vamos a realizar esto, ¿sí? Esta actividad para que cada uno me exponga. Dice, reflexiona sobre el impacto que tuvo la instauración del cristianismo por parte del emperador Constantino y expon tus ideas. Vamos a pensar,
¿sí? Con el cristianismo, ¿qué cambios tuvo la tierra? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los cambios que nosotros pudimos ver? ¿Qué hubiese pasado si el cristianismo no se hubiese implantado? ¿Ok? Entonces vamos a pensar y vamos a reflexionar para ahorita cada uno de ustedes compartan sus ideas con nosotros, ¿ok? Aquí dice sobre el impacto que tuvo la instauración del cristianismo por parte del emperador Constantino. Aquí dice, en toda esta etapa surgieron numerosos martínez. Mártires. El- ¿Mártires? Mártires. Ya terminé, profe. Ok, ¿los demás ya terminaron? No, profe.
Profe, la pregunta quiere decir que el cristianismo, ¿en qué cambió en la tierra? Algo así. Claro, ¿cuál fue el impacto del cristianismo? Profe, ¿nos va a mandar el temario de naturales y sociales o tenemos que estudiar todo? Mi amor, como les dije, no va a haber temario. No va a haber temario, ¿por qué? Porque todas las clases están en YouTube. Segundo, van a tener 4 días para responder los exámenes, ¿sí? En estos 4 días ustedes van a dividirse cómo responder las pruebas. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes deben realizar la prueba con sus representantes, entonces van a tener para apoyarse con los representantes y apoyarse en el libro, ¿ok? Por eso no es necesario mandar ningún tipo de cuestionario. Ok, chicos. Doménica, cuéntanos qué nos pusiste en la respuesta. Ya, dice que originó una fuerte solidaridad y la simpatía de los romanos en este culto. Solamente eso. Le estoy diciendo, ustedes tienen que reflexionar. No me van a copiar parte del libro y me van a decir parte del libro. No, no. Tienen que reflexionar todo lo que hemos hablado del cristianismo y que me digan su impacto. Profe, el Andy quiere decirle. Andy, por favor, Doménica, por favor, piense, analice para que ahorita vuelva a contestar. A ver, Andy, cuéntanos. Pero no le vale el micrófono, profe. Creo que le voy a escribir. Ajá, nadie conocería a Dios. Ajá, sí, puede ser. Sí, recuerden que el cristianismo empezó en la India, en Asia, perdón, y se extendió hasta nuestro continente. Probablemente si el cristianismo no se hubiese dado este libro de culto, ¿sí? Nosotros todavía estuviésemos aquí como los mayas, como los incas, creyendo en dioses, creyendo todavía en el sol, en la tierra, en la luna, y no hubiésemos conocido a nuestro verdadero Dios. Entonces, este fue uno de los impactos, ¿sí? Alejandra, por favor, ¿qué pusiste? Ya, profe, ya terminé. Ahora sí. Dígame, Doménica, antes de que diga Alejandra. Que el cristianismo se ha expandido por toda la tierra. ¿Y qué más? Doménica tiene que ponerse a trabajar en las redacciones. No me está sabiendo dar respuestas, ¿sí? Estas respuestas incompletas no me dan ninguna idea, ¿sí? Se expandió. ¿Qué más? Me acabé, profe. Dígame, Kevin, por favor. En el mundo no se conocería la religión, Dios, y que todos creeríamos en diferentes religiones y nunca sabríamos sobre Dios y cómo nos creó, y solo pensaríamos que fue otra religión o fue por la ciencia. Uh-huh. Todavía, como lo mencioné anteriormente, todavía estuviésemos creyendo en otros dioses o también, buen punto, estuviésemos creyendo en la ciencia, ¿sí? En la ciencia, solamente en la ciencia, que nosotros estamos aquí por un Big Bang y listo. Antonia. Ya mismo acabo, profe. Alejandra, por favor. El cristianismo habla sobre Dios y eso hay varios símbolos que representan eso y que eso se expande, está en todo el mundo. Y no me está hablando absolutamente de nada de cuál fue el impacto del cristianismo. No me está hablando de nada. Chicos, tan difícil es pensar. Tan difícil es pensar.
¿Cuál fue el impacto de que tuvo que ahora todo el mundo cree en Jesús? Que antes no se creía. Por favor, los dejo de tarea. Para el día martes quiero que por favor me elaboren, ¿sí? Un buen argumento para que lo compartan en clase. ¿Entendido? Un buen argumento, no 2 palabras, un argumento donde me expliquen esto, ¿ok? Entonces, por hoy, sí, vamos a dejar la clase hasta acá. Estén pendientes más tarde en las plataformas que les van a llegar los correos, ¿sí? Con los códigos para que rindan las pruebas. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Que tengan un feliz fin de semana y un feliz día. Chao, profe, cuídese. Chao.